están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y vamos a tratar un tema sumamente interesante que tiene que ver un poco con todos nosotros, porque es el tema de los emprendedores, ¿no? Cada uno lleva un emprendedor dentro y de hecho día a día vemos que los emprendedores van surgiendo dentro de nuestra sociedad. Para lo cual hemos convocado al presidente de ACEPI, la Asociación de Emprendedores del Paraguay, Bruno De Felipe. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Horacio, ¿cómo estás? No sé si ahí se me cortó un segundo el internet, por eso no te escuché muy bien lo último que dijiste, pero gracias por la oportunidad de compartir hoy con ustedes y bueno, felices de poder compartir un poco de lo que es la experiencia de ACEPI, de la Asociación de Emprendedores del Paraguay, donde estamos trabajando ya, somos más de 4.000 asociados de todo el país y bueno, estamos trabajando bajo la lógica de que es mejor estar juntos en estos momentos de dificultad, de grandes desafíos, y es mejor emprender acompañado que solo. Entonces, por ahí va la mano también de la intención de fortalecer la Asociación de Emprendedores de Paraguay y de que sea un lugar donde se promueva la colaboración, la asociatividad y donde los emprendedores podamos tener también un respaldo adicional al que ya tenemos individualmente para poder, bueno, llevar adelante los enormes desafíos que le tocan a cada emprendedor en su día a día. Claro, te agradezco, Bruno, que estés con nosotros porque siempre convocamos a los referentes, líderes de sectores, para que nos digan cómo evoluciona el sector, en qué situación se encuentra, qué necesita. Ahora te quería comentar que realmente me sorprendió gratamente y muy desafiante la misión, justamente la misión de ACEPI, ¿no? Porque según leo de su página, es conquistar, inspirar y motivar con nuestra causa todos los sectores de la economía, incluso aquellos que tienen una visión opuesta. O sea, realmente una misión muy desafiante y con el espíritu emprendedor, ¿no? Sí, realmente hacer ti mismo es como un emprendimiento de alguna forma, un emprendimiento de alguna forma social porque busca, primero que nada, establecer a las pymes y a los emprendedores como el motor del desarrollo y eso no va en contraposición de las grandes empresas, todo lo contrario. Todas las pymes queremos ser grandes empresas o deberíamos querer ser grandes empresas si queremos ser competitivos en el mercado, porque al tener un foco hacia el crecimiento, y hacia el desarrollo de tu propio emprendimiento, vos estás transformando tu emprendimiento en uno más competitivo, en uno que puede defender y puede ser más resiliente ante las crisis. Entonces, nuestro gran sueño es realmente motivar a los emprendedores a buscar graduarse de micro a pequeño, de pequeño a mediano, de mediano a grande. Qué Porque bueno. en ese trayecto que uno se va graduando, uno va también colaborando al desarrollo del propio país, al desarrollo de la economía. Sí, y también esto lo complemento, Bruno, justamente con la misión, que si lo otro era desafiante, la visión, realmente la misión es de un nivel muy elevado en el sentido de hacer de Paraguay el mejor lugar para emprender, ¿no? En el que todos, independientemente de su origen y realidad actual, tengan iguales oportunidades para comenzar un proyecto y empresa. Y creo que esto da el marco, ¿no es cierto? Es realmente un objetivo, el día a día y a futuro, muy significativo para toda la comunidad en general y la comunidad emprendedora, ¿no? Sí, gracias por traer a colación nuestra visión y misión, Horacio. Muchas veces la gente pasa de largo esos temas que son centrales a nuestra actividad. Y de verdad, realmente vemos que esto que nosotros habíamos plasmado ya hace 3 años, cuando iniciamos la asociación, mucho antes de la pandemia, antes de que esté en el radar una posibilidad como esta que estamos viviendo hoy, ya sabíamos que era fundamental el emprendimiento como un motor de desarrollo personal y también colectivo. Entonces, con la pandemia, realmente las cosas terribles que vivimos, no hay ninguna duda, todos ya sabemos y las estamos de alguna forma afrontando como pudimos, pero hay cosas buenas y una de las cosas buenas es que el sector emprendedor se despertó, el espíritu emprendedor se despertó, es como un gigante dormido, yo creo que se despertó hoy y antes ya habían emprendedores, pero hoy yo te puedo asegurar que hay muchísimos más. Lamentablemente muchos fueron por necesidad, perdieron el empleo y tuvieron que empezar su proyecto, pero por suerte existe el emprendimiento como un vehículo para salir adelante más allá de cualquier situación que pueda estar sucediendo.
Y si bien el marco macroeconómico es demasiado importante para que uno pueda emprender con éxito, porque no podemos desmeritar la importancia de algo tan fundamental, es la base, pero el emprendimiento tiene el efecto de articular, digamos, a muchísimos actores para activar la microeconomía y para hacer que esa macroeconomía termine realmente llegando al bolsillo de la gente, con un empleo, vendiendo sus productos, bueno, haciendo girar la rueda, pero en los pequeños espacios donde se mueve cada emprendimiento, cada uno aporta lo suyo a la economía, a la microeconomía, y eso construye una economía sana para que las personas puedan salir adelante y puedan vivir y mejorar su calidad de vida. Entonces, hay todo un componente que se hizo muy evidente en la pandemia, un componente social del emprendimiento, que no tiene que ver con ser la Madre Teresa de Calcuta, aunque ojalá hayan más personas como fue ella, pero tiene que ver sobre todo con entender que cada uno de nosotros, si tiene las herramientas indicadas, puede llevar adelante un sueño, un proyecto, hacerlo realidad y eventualmente, ¿por qué no?, hasta terminar viviendo de eso y dándole trabajo a otra gente también para que pueda vivir de eso. Entonces, eso se vio y tenemos casos excepcionales entre nuestros asociados que son realmente de todo el país. Estuvimos en San Ignacio, por ejemplo, la semana pasada. La verdad es que yo realmente salí muy sorprendido porque uno escucha las cosas, uno ve de reojo, pero nosotros vimos en vivo y en directo, como se dice, y estuvimos hablando con una emprendedora extraordinaria que había hecho una inversión enorme para armar su peluquería en San Ignacio en enero del 2020. Ese proyecto, por supuesto, no tuvo fuerza porque en marzo empezó la pandemia, tuvo que cerrar su peluquería, se quedó sin empleo, o sea, sin trabajo y sin la posibilidad de mover su capital, que estaba todo en la peluquería. Y bueno, se dio la vuelta y empezó una empresa de alfajores que se llama Alfa Ana, y hoy está vendiendo en todo el país y está haciendo todos los esfuerzos para crecer, y ese es un ejemplo. Y otro ejemplo increíble, Horacio, que también es de San Ignacio, que quiero traer a la mesa, es uno que comprueba por qué Fogapi es tan, pero tan importante. Fogapi, el Fondo de Garantías del Paraguay, fue algo que ya existía antes de la pandemia, pero que se fondeó durante la pandemia como parte de la respuesta de emergencia. Para mí se fondeó insuficientemente, nosotros dijimos eso desde el primer momento, debería haber sido mucho más recursos para poder realmente ayudar a activar un montón de emprendedores, pero te cuento el caso. El caso es que esta pareja, uno de ellos es profesional independiente, odontólogo, y bueno, la esposa es agrónoma, se quedó sin trabajo por la pandemia el odontólogo, ¿verdad? Entonces, no tuvo otra opción que ver qué hacer para poder generar ingresos. Y ahí se les ocurrió hacer un tambo de leche de cabra y hacer productos de derivados de la leche de cabra. Y lo hicieron gracias a que tenían acceso a Fogapi por el historial de facturación del profesional independiente, del odontólogo. Entonces, le permitieron acceder a un crédito, ellos pudieron iniciar una nueva actividad económica y le está yendo súper bien, gracias a Dios, y a su esfuerzo gigantesco. Y es un ejemplo muy bueno porque si bien la única forma que uno puede acceder a Fogapi es si ya tiene una empresa funcionando o una facturación, un histórico, este caso particular demuestra que eso también sirvió para que empiece un nuevo negocio, ¿verdad? Si bien no era en el mismo rubro, fue un nuevo negocio, pero con el historial del profesional independiente. Eso es lo que nosotros queremos hackear en el buen sentido de la palabra. Que uno pueda usar eventualmente, además de que se fondee Fogapi para que siga funcionando, ¿verdad? Y siga creciendo, que también exista una parte de Fogapi que esté destinada a nuevos proyectos, que pueda de alguna manera responder a la necesidad de los emprendedores que están empezando algo y no tienen un historial todavía. Porque ahí hay un potencial demasiado grande. Claro, bueno, realmente nos pone muy contentos el hecho de que mencionaste del espíritu emprendedor y de que eso en cierta medida con la pandemia ha resurgido, hay mucha la cantidad de emprendedores y los ejemplos que has contado. Ahora, yendo específicamente al Fogapi, o sea, tenemos entendido que según la FEDE, al cierre del primer trimestre se acabarían los fondos, ¿no? Y para fortalecer
esta línea de crédito harían una emisión de deuda de unos 100 millones, de los cuales el 60% iría para este instrumento, ¿no? Ahora, un poco viendo a nivel macro, ¿es necesario esa emisión de compromiso del Estado para seguir fondeando empresas? ¿Es algo que realmente, o hay que modificar en alguna medida este esquema? Así como vos también mencionás que incorporar a las empresas que no tienen un historial, ¿no? Pero en este caso sería, hay que seguir emitiendo compromisos como para fondear. Esto genera, digamos, un volumen de actividad que compensa ampliamente. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, realmente FOGAPI es probablemente el tipo de inversión pública más eficiente que puede hacer el Estado paraguayo. Por dos razones. Primero, porque los fondos no son administrados por ninguno de los agentes tradicionales, no hay un ministerio que esté ejecutando los fondos. Entonces eso, y el AFD tiene un historial, un track record de transparencia muy bueno. Entonces eso, digamos, es lo más importante en un país con tantos casos de corrupción. Es muy importante resguardarnos de que no suceda eso. Entonces, por eso, en primer lugar, nosotros creemos que FOGAPI es una herramienta muy buena porque está blindada de alguna manera de los riesgos de la baja institucionalidad en muchos de los ministerios. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, FOGAPI tiene algo que es aún mejor, que es el hecho de que apalanca recursos del sector privado. Vos podés captar de alguna forma, fondear FOGAPI con 100 millones, ojalá sea más que eso, pero eso es lo que se está pidiendo ahora. Y a partir de eso, podés multiplicar hasta 5 veces ese dinero. ¿Cómo? Usando de garantía y permitiendo que los bancos, las financieras, las cooperativas hagan préstamos hasta 5 veces el valor del fondo de garantía, entendiendo que va a haber una gran mayoría de los casos que sí va a pagar su crédito y no va a requerir el uso del fondo de garantía. Esto mismo es lo que va a pasar con el primer fondo, con el fondo de emergencia que originalmente que se está acabando ahora en marzo, como bien decís. Ese fondo de emergencia se va, si bien se acabó, digamos, la garantía se usó toda, no quiere decir que se haya ejecutado la garantía. Ahora vamos a ver cómo responden las pymes y cómo logran pagar esos créditos para no necesitar usar la garantía. Y bueno, y entonces esos recursos también van a volver a ser de alguna forma parte de FOGAPI. Entonces, los nuevos fondos son específicamente para mantener vivo FOGAPI, para que no se nos caiga esta herramienta tan valiosa que tiene muchos años de atraso en su implementación y que la pandemia, gracias a la pandemia se aceleró su implementación, vimos el efecto multiplicador que tiene. 20.000 empresas recibieron créditos, 100.000 empleos se protegieron gracias a esto. Y esos fondos ni siquiera se gastaron, simplemente se pusieron en resguardo como una garantía. Quiero que me muestren otro tipo de inversión pública que tenga estos niveles de retorno, estos niveles de efectividad y que logre apalancar recursos privados de una manera tan efectiva y tan rápida. ¿Hay cosas que mejorar? Seguro. Sí, sí, justamente eso estábamos viendo los datos de AFD, que un poco más de 20.000 fueron las garantías otorgadas a la fecha, ¿no? Siendo las micro y pequeñas empresas las más beneficiadas, ¿no? Ahora, estos números, ¿cómo los ves? Todavía falta un poco más, digamos, no son, digamos, el objetivo que uno tiene en cuanto a aspiraciones, y también cuántos emprendedores se han podido beneficiar de este programa, ¿no? Bueno, la verdad es que definitivamente es insuficiente. Tienen que tener mucho más apuesta de parte del gobierno, de las autoridades, en este caso del Poder Legislativo, que tiene que aprobar este nuevo fondeo. Necesitamos pensar de manera innovadora y creativa a la hora de reactivar la economía, como se dice. Y reactivarla de una manera sana, no solamente con gasto público que muchas veces pasa por, digamos, en algunos casos hechos de corrupción, en otros casos mal gasto del dinero público. Entonces, ¿por qué no ser innovadores a la hora de buscar activar la economía, potenciar a los emprendedores, potenciar a los generadores de valor de la sociedad? Los emprendedores, finalmente, el sector privado, es un motor de desarrollo de valor.
Y es así que crece el Producto Interno Bruto, y así que podemos tener un Producto Interno Bruto per cápita más alto, y así que podemos lograr también eventualmente tener mejores recaudaciones impositivas y hacer más obras públicas, etcétera, etcétera. Entonces, el origen de la generación de riqueza en un país está en los emprendedores. ¿Por qué no apostar a que los emprendedores se formalicen, tengan acceso a financiamiento, tengan capacitación técnica de calidad y tengan también, ¿por qué no?, protección social mínima para poder animarse a emprender y tener una seguridad básica para una jubilación eventualmente o salud, cosas que son demasiado importantes y que están muy atrasadas en nuestro país. Claro, me quedo, bueno, la pregunta anterior en la cual vos mencionaste la importancia del efecto multiplicador y un poco del blindaje de los fondos, ¿no? Con lo cual, evidentemente, es un camino que genera un círculo totalmente virtuoso, ¿no es cierto? Ahora bien, hay opinión del sector, de los bancos, que consideran que el FOGAPI ahora también debería tener mayor asistencia a empresas de más alta facturación. ¿Eso no desvirtuaría un poco el origen del instrumento? Eso va directamente en contra del espíritu del origen de FOGAPI. ¿Por qué? Porque lo que se dice es, ¿quiénes son los que no tienen acceso a capital? ¿Los grandes o los chicos? No, los chicos. Entonces, ¿por qué no tienen acceso a capital? Porque tienen altos niveles de riesgo. Ok, entonces, ¿por qué? ¿Cómo reducimos el nivel de riesgo? Ofreciendo una garantía del Estado paraguayo. Y de esa manera cerrar el círculo de necesidad de capital por un lado y alto riesgo por otro lado. Bueno, se cubre con un fondo de garantía. Esto es algo normal en cualquier país que busca el desarrollo a través del desarrollo del sector privado. Ahora, es fácil, algunos bancos en particular, los más grandes que operan con grandes clientes, prefieren que FOGAPI se pueda otorgar a grandes clientes. ¿Por qué? Porque ya están ahí en su cartera. Ellos no tienen que desarrollar una nueva línea de producto, no tienen que desarrollar un nuevo segmento de clientes. Simplemente pueden seguir haciendo lo mismo que hacían, pero agregarle el elemento de FOGAPI. Seguramente habrán algunos casos de empresas grandes que necesitan un respaldo, un acompañamiento. Eso habría que ver también, pero en otro canal, no en el mismo, porque si no, fácilmente vas a terminar con el fondo, digamos, totalmente ocupado por las grandes empresas, porque simplemente va a ser más fácil entregar 10 créditos de 10 millones de dólares que entregar 10.000 créditos de 10.000 dólares, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenés la razón por la cual nosotros creemos que tiene que mantenerse el origen de FOGAPI, tiene que ser para las pymes, y tenemos que hacer un esfuerzo para ir un escalón más abajo, para los que están iniciando, porque hoy FOGAPI no responde a la necesidad del que todavía no pudo iniciar, del que tiene una idea y quiere iniciar, capital semilla, que puede ser fundamental, y eso también se puede fondear a través de FONAMIPE, que es otro fondo que también se podría fondear y que estamos atrás de eso por otro lado. Claro, entonces, un poco a manera de resumen, lo que concluyo es que habría que profundizar el FOGAPI y justamente con el objetivo que se generó. Vos, como bien mencionas, tal vez compañías grandes necesitan asistencia, pero sería otra vía, o sea, otro recurso. No entrar dentro de este esquema que justamente está muy bien armado, muy bien diseñado, como para generar valor en un sector pujante y que genera empleo y que también tiene justamente esa necesidad de consolidarse en el tiempo, ¿no es cierto? Así mismo, de hecho, lo dijiste muy claramente, genera empleo. 8 de cada 10 personas económicamente activas están empleadas por las MIPYMES en nuestro país. Es así el número y es un número feroz. Entonces, si nosotros queremos que de vuelta se reactive la microeconomía, se proteja la microeconomía, nosotros tenemos que asegurarnos de que los empleos se protejan y se recuperen, porque ahí es donde ahí es donde funciona la microeconomía, cuando hay una persona con un empleo y con la capacidad de tener los recursos necesarios para salir adelante y para llevar adelante su vida. Las pymes son las que ofrecen esos empleos. En todo caso, enfoquemos nuestra energía en ayudarle a las pymes a ir graduándose, a pasar de micro a pequeña, de pequeña a mediana, y por supuesto a conectar cadenas de valor de las grandes empresas con las pymes. Si haces eso,
en esas condiciones vos tenés la posibilidad de incluso colaborar también con las grandes empresas. Ahora, Horacio, también quiero mencionar algo muy importante. Nosotros vemos que Fogapi debería llegar a la mitad de las pymes formales como mínimo. Esa es una meta ambiciosa que va a tener resultados increíbles. 260.000 MIPYMES en Paraguay tienen RUC, es decir, podemos considerarlas formales. Solo 20.000 accedieron a Fogapi, faltan 240.000. Entonces, está bien, veamos el vaso medio lleno, pero tampoco seamos conformistas. Busquemos la forma de llegar a esos 260.000, o por lo menos a la mitad, a 130.000. Y para eso hacen falta más recursos y hace falta también motivar al sector financiero a abrir ese segmento de clientes, a ofrecer también productos financieros, a entender el negocio de las pymes para poder ofrecer productos financieros para ese segmento. Y bueno, tal vez elegir un negocio que puede ser menos rentable en el corto plazo que lo que son los créditos de consumo, pero que va a construir valor para toda la sociedad en el mediano plazo. Claro, ahora eso que mencionaste justamente, teníamos el dato de que no, digamos, gran cantidad de, digamos, de empresas formalizadas no pudieron acceder. O sea, habría que, o sea, ¿se sabe los motivos, cómo se puede potenciar, cómo se puede trabajar para acceder, o es una cuestión de disponibilidad, una cuestión de procesos? Yo creo que mucha gente no se imaginó nunca, mucha gente dueña de MIPYMES, no se imaginó nunca que iba a poder acceder a un crédito de esta característica, que es un súper incentivo. Entonces, como no se imaginó nunca, no tenía un incentivo suficientemente grande para tratar de ser más formales, tratar de que su RUC, por ejemplo, su IVA, no esté que muchas veces pasa, ¿verdad? Que la gente no quiere pagar IVA, entonces junta facturas de amigos, familiares, etcétera, para no pagar IVA. Al final después se va al banco con ese papel y resulta que su empresa está perdiendo plata o está empatando. Entonces nadie le va a prestar plata a alguien que está en esas condiciones. Con esta situación y con este beneficio que significó Fogapi, pienso que mucha gente va a entender que le conviene hacer bien las cosas para poder acceder a este tipo de beneficios. Y esto es justamente el tipo de incentivo a la formalización que nosotros creemos que es clave. Que la formalización tenga un beneficio asociado. ¿Cuál es el beneficio? Poder acceder a un crédito de una tasa del 10%, con 12 meses de gracia, con un plazo de hasta 3 o 4 o 5 años. Eso no se consigue en el mercado, pero si sos formal y si trabajas bien, podés conseguir. Entonces, los que todavía no consiguieron, todavía pueden ordenar la casa, pueden arreglar sus cosas y después eventualmente presentarse y conseguir. Ese es el incentivo que creo que genera Fogapi. Y existen también hoy ofertas muy buenas, incluso del Ministerio de Industria y Comercio, del Viceministerio de MIPYMES, para formación a distancia, capacitación técnica, y bueno, esas opciones y además las asociaciones, no solo ACEPI, otras asociaciones que existen en el país, están constantemente ofreciendo formación, capacitación, acceso a nuevos conocimientos, que también es importante. O sea, uno si quiere emprender y crecer, como cualquier cosa en la vida, tiene que aprender constantemente. Ahora, yendo un poco digamos, otras condiciones para acompañar un poco a las pequeñas y medianas empresas, la flexibilización en pago de impuestos debería continuar, alguna otra medida desde el punto de vista fiscal. ¿Qué es lo que necesita un poco el sector? Bueno, mira, tenemos un desafío gigantesco, que es la ley EAS, la Ley de Empresas por Acciones Simplificadas. Ya tiene más de un año de haber sido promulgada esa ley y todavía no ha sido implementada por problemas de la burocracia y la conectividad entre las distintas partes que tienen que ponerse de acuerdo. Eso tiene que salir. ¿Por qué? Porque ahí uno puede formalizarse en 72 horas. Y si hoy trabaja de manera informal, mañana puede tener una empresa constituida con todas las reglas, digamos, todo en orden, y esto le va a permitir ya iniciar un proceso de formalización. Lo otro, Horacio, también mencionar es que definitivamente el tiempo es el recurso más escaso que tenemos todos. Para un emprendedor el tiempo es aún más escaso, porque es como que el tiempo corre en contra, digamos. Uno tiene que resolver problemas de manera urgente, rápida, tiene que salir. Todo lo que el Estado paraguayo pueda hacer para reducir el tiempo en cualquier proceso
va a ser un aporte fundamental para los emprendedores. Más importante aún que el capital, porque el Estado paraguayo al menos debería ofrecer eficiencia, rapidez, agilidad, digitalización, como una forma de motivar a los emprendedores a ser formales, porque no va a ser más difícil, porque va a ser más fácil, porque le va a traer más beneficios. Y eso es algo que tiene que cambiar en el chip de muchos funcionarios que tienen que estar más orientados al usuario, no tanto a las reglas. Las reglas se tienen que cumplir, pero las reglas no son las que mandan. Las que mandan, lo que manda es que funcione la economía, es que los emprendedores puedan moverse rápido. Y entonces ese es el desafío, lograr también, por eso a veces en nuestra visión hablamos de ponernos de acuerdo incluso con los que pensamos diferente, es que tenemos que ponernos de acuerdo en que no podemos hacerle perder ni un minuto a un emprendedor. Por más de que venda, solamente hoy esté vendiendo huevos en la esquina de la calle, ese emprendedor no puede perder tiempo, necesita ayuda y necesita agilidad. Bueno, Bruno, estamos llegando al final y un poco me gustaría si algo quieres mencionar, algún mensaje a la audiencia, justamente desde el sector, ¿no? A los emprendedores y a los que no son emprendedores que en algún momento pueden llegar a serlo. Sí, realmente el emprendimiento es más que una actividad empresarial, es un estado mental, es una actitud hacia la vida y hacia los desafíos. Nosotros desde ACEPI vemos que hay emprendedores en el ámbito de la economía, de la cultura, de la sociedad, en todos los ámbitos hay emprendedores. Son personas que seguramente muchas están viendo hoy el programa, son personas que cuando ven un problema buscan la manera de solucionarlo, que cuando encuentran una barrera, tratan de salir adelante igual. Y para eso está ACEPI también, para unirnos, para trabajar juntos, para ofrecer también soluciones a los emprendedores y sobre todo para entender que juntos tenemos mucha más fuerza que si estamos cada uno aislados y trabajando solos. Así que la invitación que se sumen a ACEPI o a cualquier otro gremio que les sirva. ACEPI está en acepi.org, es gratuito hacerse socio, ya somos más de 4.000 en todo el país, somos más de 200.000 en Latinoamérica, así que es una comunidad muy, muy importante que está creciendo y que queremos que siga creciendo para poder ayudar a los emprendedores a hacer realidad sus sueños. Así que por ahí va la mano y la invitación está hecha. Súmense y si no es a CEPI, por lo menos súmense a cualquier otro gremio que les sirva o súmense a varios gremios, porque de ahí está la posibilidad de construir capital social, que es lo que podemos construir sin necesidad de tener capital económico y que por lo menos nos da una base. Bueno, Bruno, muchísimas gracias. Gracias por compartir estos conceptos con nosotros. Creo que es muy importante que conozcamos en qué situación se encuentra el sector y a futuro, ¿no? Y qué implica ser emprendedor. Y también tu invitación, también me adhiero a tu invitación a todos los emprendedores para que formen parte de ACEPI o, como vos bien decís, de algún gremio que los aglutine y que genere ese capital social. Así que muchísimas gracias, esperamos contar contigo en el futuro para que nos comentes cómo evoluciona el sector. Muchas gracias. Bueno, estuvo con nosotros Bruno de Felipe, presidente de la Asociación de Emprendedores. Nos vemos el próximo programa. Muchas gracias.